Entonces, es un paper acerca de imágenes de las masas en la pared abdominal, lesiones masivas y procesos difusos. Esto fue un paper organizado por el Instituto de Radiología de Mycroft en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, el Departamento de Ciencias de Imágenes y Centro Médico de la Universidad de Rochester en New York, Departamento de Radiología de la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin en Madison y el Departamento de Radiología de Clínica de Mayo en Scotland, Arizona. Los objetivos es discutir las masas de la pared abdominal más comunes, incluidas sus manifestaciones típicas y cualquier asociación a un síndrome, describir las características de imágenes típicas de la imagen comunes en la pared abdominal, identificar los procesos selectivos difusos de la pared abdominal. En cuanto a la introducción, las masas de la pared abdominal, las lesiones similares a las masas y los procesos difusos son hallazgos comunes y a menudo incidentales encontrarlas en las imágenes, por lo tanto deben de incluirse dentro del patrón de búsqueda de nosotros. El distinguir entre los diferentes tipos de masas solo en función de características de las imágenes puede ser todo un desafío, por lo que es importante siempre tener conocimiento de las lesiones que se pueden presentar y también del historial clínico que presente el paciente, ya que esto nos puede ayudar a realizar el diagnóstico preciso o algún diagnóstico diferencial. En un estudio que ellos evaluaron con 365 pacientes, se encontraron que las masas en la pared abdominal más comunes fueron en orden decreciente los tumores desmoides en un 30%, los sarcomas de cualquier tipo en un 20%, las metástasis en un 18%, los lipomas en un 6% y los endometriomas en un 4%, siendo más frecuente las lesiones benignas y las lesiones encontradas en las mujeres. El propósito entonces de este artículo es ofrecer un enfoque algorítmico para la caracterización de las masas de la pared abdominal. Bueno, ellos aquí hacen un poco de énfasis en la anatomía, donde hablan que la pared abdominal está compuesta por una cara anterior, anterolateral y posterior. Siempre hablan de superficial a profunda, donde vamos a encontrar la piel. Después vamos a encontrar la fascia superficial de Camper, que sería esta acá. Después la fascia de Scarpa y posteriormente vamos a encontrar los músculos de la pared abdominal con una fascia transversal, la fascia extraperitoneal y el peritoneo parietal. En cuanto a los músculos de afuera hacia adentro, vamos a encontrar el oblicuo externo, el oblicuo interno, el músculo transverso y los rectos anteriores. Ellos aquí hacen mucha énfasis, lo traen como teaching point, la línea arqueada, que es una línea que se forma después de que el músculo transverso pasa por los 2/3 superiores en la parte posterior del recto, y el tercio inferior siempre va a pasar por la parte anterior del recto. Por lo tanto, ellos hablan que este punto es importante tenerlo en cuenta, ya que todos los procesos que están por encima de la línea acá van a ser procesos unilaterales y si están por debajo de estos van a ser bilaterales. Al mismo tiempo hablan de que a nivel arterial, si bien tienen diferentes vasos que lo irrigan, el más importante a tener en cuenta son las arterias hipogástricas superior e inferior, que a nivel umbilical se van a unificar y hacen relevancia en que hay que tenerlas en cuenta como punto de referencia en el momento de hacerse algún procedimiento de biopsia, ya sea por eco o por tomografía. Y que si bien los vasos y las venas linfáticas se pueden dividir tanto en supraumbilicales, paraumbilicales e infraumbilicales, según el lugar donde van a drenar, hacen relevancia sobre la parte paraumbilical, ya que este drenaje va a drenar sobre la porta izquierda y los vasos linfáticos de esta van a estar asociados con la parte linfática hepática, donde se pueden haber sitios de metástasis. En cuanto al enfoque de imagen,
van a estar determinados según los criterios del Colegio Americano de Radiología, donde ellos exponen que para el estudio de las masas de tejidos blandos se debe hacer sobre un enfoque predominantemente musculoesquelético y lo dividieron como en dos variables. Uno es el conjunto de criterios para masas abdominales palpables con sospecha de neoplasia intraabdominal o el conjunto separado de criterios para masas en la pared abdominal. Aquí tenemos un algoritmo donde hablan básicamente de los métodos de estudio. Si bien todos los métodos de estudio son útiles, la ecografía es la modalidad ideal de primera opción para la obtención de las imágenes y para hacernos un diagnóstico de estas. Ellos acá hablan también que son útiles para la guía de biopsia percutánea y bueno, en segunda instancia estaría la resonancia, ya que nos permite tener una mejor resolución de los tejidos blandos y al mismo tiempo nos ayuda a definir entre si una masa es sólida o contiene grasa por las secuencias que tiene. Y en cuanto a la tomografía, es más útil para estudiar a aquellos pacientes que de pronto tienen antecedente de un trauma o cirugía, o los pacientes que tienen antecedentes de cáncer, ya que se nos puede hacer necesario volver a hacer la clasificación de las imágenes. Bueno, en cuanto al enfoque diagnóstico, también ellos hablan que es importante definir como primer paso si la masa que estamos viendo es una masa o es una hernia. Ellos dicen que, ellos dicen ahí que básicamente la hernia la podemos diferenciar en el contexto del examen físico o con la ecografía, solicitándole al paciente que haga maniobras de Valsalva, y obviamente si la masa protruye estaríamos más ante una hernia que ante una masa. Si se descarta que es una hernia y nos quedamos con que es una masa, tenemos que definir la composición de esta, ya sea grasa, líquida o sólida. Bueno, entonces aquí estamos hablando de un algoritmo donde ya evaluamos si es una hernia o una masa, si encontramos una masa discreta sola o poca, o si hay múltiples masas o es un proceso difuso. Y nos vamos a ir desencadenando por las masas. Entonces, si contiene si contiene grasa, si es completamente, nos debe hacer pensar que es un lipoma. Si es menos del 25% de su componente de grasa, en un liposarcoma. Si presenta fleolitos calcificados, pensar en malformaciones arteriovenosas de bajo flujo o hemangiomas, y si está hipervascular, en malformaciones arteriovenosas de alto flujo. Tenemos entonces la primera patología, que es un lipoma, que son tumores benignos comunes de tejido adiposo maduro y comprende casi la mitad de todos los tumores del tejido blando. En el estudio que ellos hacen énfasis son la segunda masa más común, benigna, y la cuarta masa de la pared abdominal más común que ellos encontraron. Estos son indoloros, asintomáticos y reciben atención médica porque se siente una masa. En la ecografía se van a ver como unas masas oblongas, bien definidas, ecogénicas o hipoecogénicas, sin flujo color al Doppler. En la tomografía se van a ver como unas masas grandes, homogéneas, encapsuladas. Y en la resonancia, estos van a ser isointensos en comparación con la grasa subcutánea. Ellos también hablan que los lipomas pueden presentar unos sectos delgados menores de 2 milímetros, aunque un tercio de los lipomas pueden presentar unos sectos engrosados o nodulares. Aquí estamos viendo el caso de una paciente de 29 años, donde en la ecografía estamos viendo una imagen hipoecogénica, hipovascular. Con la flecha estamos viendo una imagen lineal hiperecogénica, que sería la cápsula del lipoma. Y la segunda imagen es una imagen de tomografía en corte axial, donde se está viendo una imagen isodensa en comparación a la grasa, con una línea hiperdensa que sería la cápsula del lipoma.
Otra patología a tener en cuenta es el liposarcoma. Estos son los segundos masas de tejido blando más comunes después de los sarcomas pleomórficos indiferenciados. Ocurren con mayor frecuencia en los tejidos blandos profundos de las extremidades y el retroperitoneo, pero también se pueden presentar a nivel de la piel. Ellos hablan que si bien los liposarcomas, su contenido debe tener grasa, hay algunos liposarcomas que no son completamente así, por lo tanto nos pueden confundir y no tiene una característica de imagen típica. Por ejemplo, el liposarcoma mixoide normalmente puede ser hiperintenso en las secuencias de T2 y pueden verse o imitar una masa quística compleja, o los liposarcomas pleomórficos que aparecen como unas masas heterogéneas debido a la hemorragia o necrosis que ésta puede presentar, y también que están desprovistos del componente graso. Por eso ellos recomiendan que al no tener una seguridad se solicite biopsia de estas lesiones. En esta imagen lo que estamos viendo es un paciente de 77 años que se presentó con una masa palpable. Inicialmente se le realizó una tomografía que no muestra el paper, y esta sería una imagen de resonancia ponderante 1 con contraste en un corte axial, donde estamos viendo con la flecha blanca, estamos viendo una imagen macroscópica que contiene grasa, y la segunda imagen es un PTC, con 18 fluorodexicoglucosa, que con la flecha negra me está mostrando el estado hipermetabólico de esta lesión. Este paciente fue llevado a biopsia y se le diagnosticó el liposarcoma. Bueno, otra patología a tener en cuenta son los hemangiomas y las malformaciones arteriovenosas, que son lesiones grasas encapsuladas que contienen pequeños capilares y se observan con mayor frecuencia en los adultos jóvenes. Generalmente son lesiones pequeñas de crecimiento lento, pero son dolorosas a la palpación, son unilaterales en la pared abdominal y se encuentran adyacentes o dentro de los grupos musculares anterolaterales. Estas lesiones no tienen un potencial maligno, y es importante tener en cuenta que tienen una historial familiar que se debe tener en cuenta, ya que presentan algunos casos de autosomía dominante. Encontramos entonces malformaciones de flujo rápido que van a tener un realce rápido en una fase arterial con un drenaje temprano, ya sea en la tomografía o en la resonancia, y tenemos también malformaciones arteriovenosas de flujo lento, donde el realce a nivel de la fase arterial no va a ser tan rápido, pero sí lo vamos a ver en una fase más tardía. Algo que es importante a tener en cuenta es que la presencia de flebollitos en una masa grasa nos debe hacer pensar en diagnóstico de un hemangioma. A nivel de la resonancia, en las secuencias de T2 se van a ver imágenes hiperintensas y en T1 se van a ver imágenes hipointensas con realza ante la colocación de contraste. Aquí estamos viendo entonces una paciente de 45 años, una imagen de tomografía en corte axial, donde se está mostrando con la flecha larga una imagen que contiene grasa y con la flecha negra los flebollitos calcificados entre los músculos oblicuo externo e internos izquierdo. Bueno, seguimos con el algoritmo. Ahora, para estudiar las lesiones de líquido quístico, lo que tenemos que preguntarnos es si la masa contiene productos sanguíneos. Si la contiene, nos debe hacer pensar en un hematoma o humor Lavalier, o si no lo contiene, evaluar en la imagen las paredes, si tiene realce o si tiene restricción a la difusión, lo que nos haría pensar en un absceso, y si tiene un fluido simple y tiene antecedente de una cirugía reciente, en un seroma.
Entonces tenemos que los hematomas pueden tener múltiples causas dentro de estos traumatismos cerrados o penetrantes en abdomen, cirugías, el ejercicio mismo, o también sospecharlo en pacientes que tienen antecedentes de trombocitopenia o coagulopatía, o pacientes que están tomando anticoagulantes sistémicos. Ocurre con mayor frecuencia en el recto abdominal y menos frecuente en la pared lateral y posterolateral. Tener en cuenta lo que hablamos de la anatomía, que los hematomas que se forman por encima de la línea arqueada van a estar circunscritos y van a tener una forma de uso, pero los que están por debajo, como no tienen una pared posterior para que los como contenga, pueden estar menos circunscritos y pueden extenderse hacia atrás en el peritoneo o en el espacio prevesical. En las imágenes, dependiendo de qué momento se esté evaluando el hematoma, asimismo va a ser la característica de imagen, ya que por ejemplo en una ecografía un hematoma agudo se va a ver como una masa heterogénea hiperecogénica o un agrandamiento difuso del músculo recto sin un flujo color al Doppler, y si es un hematoma ya posterior se va a ver más como una imagen hipoecogénica o anecogénica con componentes ecogénicos dispersos. En la tomografía igual, si es agudo se va a ver una masa hiperdensa con niveles de líquido-líquido, y si ya es tardío lo que vamos a ver es una imagen hipodensa. Y en la resonancia, si es aguda, lo vamos a ver en T1 hiperintenso, en T2 hipointenso en relación con el músculo esquelético, y pasado el tiempo la intensidad va a variar tanto en T1 y en T2 según la concentración de desoxihemoglobina y hemosiderina. Aquí tenemos entonces el caso de un paciente de 58 años, es una imagen de tomografía sin contraste donde se está mostrando en la figura A, esto es una imagen supraumbilical, se está mostrando entonces el hematoma que se está organizando en esta parte de la vaina del recto derecho, y la imagen B es este hematoma está de cefálico a caudal y ha pasado la línea arqueada, donde se está viendo que el compromiso pasa de ser unilateral a ser bilateral y a extenderse hacia la parte peritoneal de la pelvis. Bueno, tenemos las lesiones de Morel-Lavallée, que son lesiones que se generan por corte resultantes de una fuerza traumática que separa la piel y la grasa subcutánea de la fascia subyacente. Es una lesión que va a romper la parte arterial, los afluentes venosos y los canales linfáticos. Se presentan principalmente en las caderas, la pelvis y los muslos, y en la parte posterior abdominal sobre la columna lumbar. Las imágenes que nos aportan más acá son la ecografía y la resonancia, y las imágenes van a depender según el reflejo del volumen y la composición de la acumulación del líquido alrededor de los planos faciales. Hacían énfasis en que la resonancia en este tipo de patología nos podía ayudar a delinear el grado de afectación facial mucho mejor que la tomografía. Aquí tenemos entonces un paciente de 50 años, peatón, que fue atropellado. En la tomografía A es un corte axial y la figura B es un corte coronal. Lo que estamos viendo es la lesión que compromete desde la pared torácica inferior hasta la cadera izquierda. Con la imagen, con la flecha negra estamos mostrando la presencia de gas que se extiende en toda la zona, y en la figura A con la flecha blanca lo que estamos mostrando es el líquido. Asociado, hablaban que había presentado fracturas anterolaterales y había tenido una fractura a nivel external que no está mostrada, pero con los asteriscos está mostrando neumomediastino, y con esta flecha grande lo que ellos estaban mostrando eran asas intestinales llenas de aire en una hernia que presentaba el paciente,
a nivel derecho que no se evidenciaba completamente. Bueno, otras patologías a tener en cuenta son los seromas, que son colecciones de líquido seroso estéril que contienen plasma y pocos glóbulos rojos. Se presenta generalmente después de una cirugía abdominal. Estas lesiones no van a tener gas ni van a tener cambios inflamatorios adyacentes, por lo tanto en una ecografía se van a ver como colecciones de líquidos circunscritas anecogénicas uniloculares de pared delgada y con sombra acústica posterior. En una tomografía se va a ver una lesión hipodensa y en la resonancia se van a ver en secuencias T1 hipointensas y ante medios de contraste no van a tener realce. Por otro lado tenemos los accesos que se definen como colecciones de líquido infectado donde la clínica nos puede aportar un poco en el diagnóstico. Y bueno, ante una ecografía lo que vamos a ver son colecciones hipoecogénicas complejas, multiloculares, con septos engrosados, con presencia de dendritos y pueden tener gas, que se van a ver como reflectores ecogénicos. En la tomografía y en la resonancia lo que vamos a encontrar son colecciones de líquidos con paredes gruesas que van a realzar ante el contraste y podemos presenciar gas y rarefacción de la grasa subyacente. En este algoritmo entonces hablamos de las presencia de masas de característica sólida. Aquí tenemos que hacernos la pregunta de si el paciente tiene algún antecedente de malignidad, si tiene algún síndrome o si es una mujer en edad fértil. Si los pacientes tienen estas características, si es una mujer, pensar en una endometriosis, si tiene antecedente de malignidad, considerar una metástasis. Si tienen síndromes de afectación como el síndrome de Gardner, pensar en lesiones fibromatosis o tumores desmoides. Y si tiene afectación de neurofibromatosis tipo 1, pensar en tumores de la vaina del nervio periférico. Si no presenta ninguna de estas, pensar en tumores desmoides, que son los más frecuentes, y recordar que se dan más en las mujeres, en los sarcomas, y poco frecuentes, pensar en schwannoma o el linfoma cutáneo primario. También las masas sólidas se pueden como clasificar o tener en cuenta si el paciente tiene antecedentes relevantes, y dentro de estos serían los antecedentes quirúrgicos y los antecedentes personales de afectación sindrómica, como para dividirlos. Entonces, en cuanto a las metástasis en la pared abdominal, que sería una de las patologías, si bien es un sitio raro para presentarse enfermedad metastásica, se pueden presentar básicamente algunos tumores que pueden metastizar a la pared son el melanoma, el cáncer de seno, páncreas, pulmón, los cánceres gastrointestinales o geniturinarios. Y ellos hablaban que si un paciente tenía alguna patología maligna y presentaba cualquier nódulo en la pared, este debía de ser investigado a fondo. Hablaban también del nódulo de la hermana de Merin-Joxens, que es un nódulo metastásico a nivel umbilical, secundario a una neoplasia maligna abdominal y pélvica, por una neoplasia de ovario. Y bueno, el PET-CT lo que nos va a mostrar es el hipermetabolismo que presentan estas lesiones. Otras lesiones que habría que tener en cuenta de procesos benignos y que pueden tener infiltración en la pared abdominal son los leiomiomas, que están descritos en la literatura después de hacer resecciones de fibromas uterinos. La otra patología son los granulomas de sutura, que se va a ver como una apariencia en la ecografía de una masa hipoecogénica sobre el lugar donde se hace o está la sutura, con una imagen hiperecogénica lineal en toda esta imagen hipoecogénica que sería la sutura. Otra lesión es el endometrioma, que si bien es un tejido endometrial funcional etópico, que se va a ver generalmente en las mujeres adultas jóvenes, es una patología que se debe considerar
posterior a alguna cesárea o alguna histerectomía o parto, ya que se pueden generar siembras de esta a nivel de la pared abdominal. Como teaching point, ellos hablan que en la historia del paciente con endometriosis va a tener un dolor abdominal cíclico asociado con la menstruación, y a la palpación se va a sentir un nódulo que va a ser doloroso para la paciente. En la ecografía se va a ver un nódulo hipoecogénico sólido con Doppler color presente sobre el sitio de la cicatriz y va a ser de margen lisos o irregulares. También puede presentar algunas áreas quísticas que se presupone que son por el sangrado menstrual. A nivel de la tomografía no hay ninguna característica típica de imagen, pero puede presentar realce, y en la resonancia se va a ver un nódulo isointenso o levemente hipertenso en comparación con el músculo esquelético a nivel de T1 o T2. Hablaban que como diagnóstico diferencial se puede confundir con un tumor de desmoides, ya que se tiene las mismas, o sea, estos también se pueden presentar en mujeres en edad fértil que tienen antecedentes de cesáreas o partos, pero lo que lo va a diferenciar es que los tumores de desmoides no tienen este dolor cíclico que presentan las endometrioma. Este es el caso de una paciente de 60 años con diagnóstico de un adenocarcinoma seroso ovario que hizo metástasis a nivel umbilical. Esto es lo que hablamos del nódulo de la hermana de Mary Johnson. Esto es una tomografía en corte axial, donde hace metástasis a los ganglios linfáticos umbilicales, como lo está mostrando acá, y con la flecha lo que estamos viendo es el realce que tiene. Este paciente se le hizo biopsia y bueno, se concluyó que era esta patología. Acá tenemos el caso de un paciente de 68 años con cirrosis y carcinoma hepatocelular con siembra metastásica posterior a la biopsia. La imagen A es una imagen de resonancia ponderante 1 con contraste en un corte axial, donde la flecha me está mostrando una imagen que está realzando en su borde, ¿sí? A nivel del lóbulo izquierdo, este paciente fue sometido a biopsia y posteriormente en un control le toman una tomografía con contraste en un corte axial, donde con la flecha está mostrando la siembra a nivel metastásica en la pared abdominal. Y acá nos presentan en el caso una paciente de 40 años, esto es una tomografía en un corte axial, donde la flecha negra me está mostrando la cicatriz de Van Stiel, y con la flecha blanca estamos viendo una masa nodular al lado izquierdo con realce, lo que nos haría pensar en una endometrioma. Bueno, tenemos entonces las masas sólidas con afectación sindrómica, que serían los neurofibromas, que son tumores benignos de la vaina del nervio, que pueden ocurrir en la pared abdominal y otros lugares. Los neurofibromas múltiples son patoneumónicos de la neurofibromatosis tipo 1. Estas son masas lobuladas, redondeadas o pueden ser tubulares. Y también se pueden ver grandes. A nivel de la ecografía la vamos a ver como masas circunscritas de margen lisos, en la tomografía como imágenes hipodensas homogéneamente, y en la resonancia en T1 lo vamos a ver hipointensas y en T2 lo vamos a ver hiperintensos y heterogéneas, con realce después del medio de contraste. Y tenemos también los tumores malignos de la vaina del nervio periférico, que es una neoplasia maligna agresiva que puede originarse en la vaina del nervio periférico o en un neurofibroma plexiforme. Aquellos pacientes que tienen diagnóstico de una neurofibromatosis tipo 1 y que tienen este tipo de patología tienen
un pronóstico de vida del 5% aproximadamente. Estas lesiones generalmente son heterogéneas en las imágenes, van a tener realce debido a que presentan necrosis en su interior y son lesiones mal definidas e infiltrativas que pueden presentarse con cambios destructivos asociados a las estructuras óseas adyacentes. Una manera de diferenciar entre estas dos lesiones es el PET-CT, que nos ayuda a perfilar la actividad metabólica y a diferenciarlas. Otra patología son los tumores desmoides, que son tumores fibroblásticos benignos sin potencial metastásico, son localmente invasivos y tienen una alta recurrencia de volver a aparecer después de la resección. Se asocian generalmente con el síndrome de Garner y se localizan comúnmente en el mesenterio, retroperitoneo y en la pared abdominal. Los tumores desmoides son las masas de la pared abdominal más comunes, hasta en un 30%, como les había dicho anteriormente, y se presenta más en las mujeres con una relación de 11/1. A nivel de la ecografía vamos a ver una masa sólida hipocogénica homogénea con flujo color presente, y en la tomografía lo vamos a ver como una masa hiperdensa de márgenes circunscritos bien definidos. Si el paciente presenta el síndrome de Garner, vamos a ver muchas masas de estas. Hablaban que la tomografía y la resonancia nos ayudan a hacer una mejor ubicación del tumor con respecto a la musculatura abdominal, el peritoneo, el intestino y la vasculatura. Y a nivel de la resonancia va a depender según como la etapa en la que se encuentre la lesión, ya que presenta etapas tempranas, intermedias o posteriores. Entonces, en las etapas tempranas va a tener una intensidad de señal refleja al líquido, por lo tanto va a ser hipointensa o isointensa en las secuencias ponderadas de T1 e hiperintensas en las secuencias de T2, y va a tener un realce rápido. Cuando está en una etapa intermedia, como este material líquido pasa a tener ya un cambio por un material un poco más fibroso, hablaban que la intensidad en la resonancia tanto en T1 en T2 iba a variar un poquito, viéndose algunas bandas hipointensas. Y en etapas posteriores, este tejido cambiaba más a un tejido fibroso, por lo tanto en T1 lo íbamos a ver hipointensas y en T2 también, y el realce iba a disminuir. Otra patología a tener en cuenta son los sarcomas, que fueron la segunda masa a nivel de la pared abdominal más común después de los tumores desmoides. Si bien los sarcomas pueden tener un espectro diferente en los aspectos de imagen, ya que estos va a depender tanto del tamaño o si la lesión presenta necrosis o hemorragia, que si es característico es que tienen realce. Entonces, hablan ahí de algunos tipos de sarcoma, como es el leiomiosarcoma, que es una lesión compuesta de células tumorales malignas que se parecen mucho al músculo liso. Generalmente surgen en el retroperitoneo y en la vena cava inferior, y rara vez a nivel de la pared abdominal. Hablan de la dermatofibrosarcoma protuberans, que es una neoplasia localmente agresiva de la piel y del tejido superficial, por lo cual recibe atención rápida. Es una patología que se presenta con mayor frecuencia en las mujeres negras de edad mediana, y esta patología puede provocar metástasis pulmonares. Está el radiosarcoma, que es una lesión común en niños, rara en los adultos, y puede ocurrir en diferentes partes del cuerpo, como es cabeza, cuello, tronco y extremidades. Está el angiosarcoma epiteloide, que es un tumor raro de origen endotelial. Se manifiesta con mayor frecuencia en los tejidos blandos profundos de las extremidades, aunque también se puede encontrar en otras partes como en la piel, la cabeza, cuello, pulmones, senos, glándulas suprarrenales o huesos.
Y por último hablan del sarcoma sinovial, que es otra patología que se observa en los adolescentes y adultos jóvenes. Si bien es una neoplasia que no surge de las células de la membrana sinovial, está muy cerca a los espacios articulares. Aquí entonces estamos viendo un estudio de una mujer de 35 años con un tumor desmoide de la pared abdominal. La imagen A es una tomografía en corte axial, donde la flecha me está mostrando una masa hiperdensa sobre el recto izquierdo. La imagen B es una resonancia en secuencia ponderante 1, sin contraste, donde estamos viendo una imagen de una masa hipointensa. La imagen C es una imagen de resonancia ponderante 1 con contraste en una fase arterial, donde se está mostrando que empieza a haber un realce de la lesión. Y acá es una imagen de resonancia ponderante 1 con contraste en una fase ya tardía, donde se ve una imagen hiperintensa que ya tuvo todo el realce. Y en la imagen es la misma paciente en una ecografía, donde se muestra que la imagen acá se va a ver hipoecogénica con hipovascularidad. Estos son 3 pacientes con sarcoma. La primera imagen es un paciente de 38 años en una imagen de tomografía axial, donde con la flecha se está mostrando un pequeño sarcoma epitelioide bien circunscrito en la grasa. La figura B, estamos hablando de un paciente de 21 años, es una tomografía en corte axial, que está mostrando un gran rhabdiosarcoma. Acá hablaban ahí que el paciente también tenía asociado un tumor a nivel del muslo izquierdo que no lo mostraban. Y en la figura C estamos hablando de un paciente de 62 años, es una tomografía en corte axial, donde este paciente presentaba un sarcoma sinovial. Si bien es una lesión bien profunda, infiltrante, también presentaba una úlcera asociada, descuidada por el paciente. Bueno, tenemos también linfoma cutáneo primario, que es la forma extranodal, que se representa hasta en el 19% en los linfomas no Hodgkin. Estas pueden ser tanto de linajes de células T como de células B, ¿sí? Las células T generalmente se va a presentar hasta en un 90% de los pacientes y se van a manifestar como lesiones cutáneas múltiples. En las imágenes lo que se va a ver es un engrosamiento difuso de la piel que puede o no tener ulceraciones. Siempre va a estar asociado con una micosis fungifoide o con el síndrome de Serasi, que el síndrome de Serasi se caracteriza por una triada que es eritrodermia, linfadenopatía y linfocitos atípicos circulantes. Y las del linaje tipo de células B ocurre hasta en un 50% de los pacientes, y las lesiones son cutáneas, pero son únicas y son aisladas. También en el estudio que ellos realizaron encontraron que los linfomas cutáneos de célula B se manifestaron con mayor frecuencia en la cabeza y en cuello, y los linajes de célula T afectaron principalmente el tronco. Aquí tenemos entonces el caso de un paciente de 55 años sin antecedentes médicos relevantes, que se presentó con una masa palpable en la pared abdominal. La imagen es una tomografía en un corte axial, donde se muestra una masa que realza en su interior y en sus bordes. Y la imagen B es una imagen axial de un PET-CT, donde se está mostrando con gran avidez a la fluorodexicoglucosa. Este paciente le tomaron biopsia y confirmaron el linfoma de células B. Esto es un cuadro donde se hace un resumen como de las características de imagen de las principales patologías de masa sólida a nivel de la pared abdominal.
Y este es un algoritmo donde podemos hablar de los procesos difusos de la pared abdominal. Básicamente acá lo que tenemos que preguntarnos es si el paciente recibe inyecciones subcutáneas y si presenta múltiples calcificaciones. Si no presenta ningún antecedente de inyecciones subcutáneas, estos pacientes debe pensarse, en que tienen un trastorno metabólico o algún síndrome, y si reciben inyecciones subcutáneas, pensar en granulomas por inyección, o aquellos que reciben tratamiento de insulina, pensar en una lipohipertrofia de la pared abdominal. Preguntarnos también si es un post-trasplante o si tiene antecedente de una pancreatitis, VIH, melanoma o antecedentes de una patología de cáncer. Si no tiene nada de esto, se le debe hacer biopsia al paciente para concluir el diagnóstico, y si sí presenta alguna de las preguntas anteriores, entonces, si es posterior a un trasplante, pensar en un trastorno linfoproliferativo. Si tiene una pancreatitis o la presentó, considera una paniculitis pancreática. Si tiene antecedente de VIH o SIDA, pensar en un sarcoma de Kaposi. Si tiene un melanoma, en una metástasis, o si tiene una malignidad, considerar entonces una metástasis a la pared. Dentro de los procesos entonces difusos tenemos que los granulomas por inyección representan cambios a nivel de los tejidos blandos, como la necrosis grasa localizada, formación de cicatrices y o calcificación distrófica en respuesta a la inyección de los medicamentos. Los lugares donde más se presenta son la pared abdominal ventral o la región glútea. A nivel de la tomografía se van a observar como pequeños nódulos isodensos a nivel de los tejidos blandos, y en la resonancia en las secuencias T1 lo vamos a ver hipointensos y variables en T2 dependiendo de si este granuloma está ante una reacción inflamatoria, se van a ver hiperintensos, o si ya es una cicatriz que tiene una reacción fibrosa, lo vamos a ver hipointensos. Aquí estamos viendo a una paciente de 46 años que recibió inyecciones subcutáneas diarias por enoxaparina. Lo que estamos mostrando en la tomografía en un corte axial son los granulomas por inyección, que se van a ver como masas hiperdensas. Y en este paciente de 42 años, un paciente diabético, insulinodependiente posterior a un trasplante de páncreas, donde en la tomografía en un corte axial más en esta imagen oblicua sagital, se están mostrando las protuberancias simétricas a nivel infraumbilicales, lugar donde se coloca al paciente la insulina, y a este paciente se le diagnosticó una lipohipertrofia. Otros procesos difusos a tener en cuenta son las calcificaciones de los tejidos blandos, que aparecen ante la alteración de los productos circundantes de calcio y fósforo. Generalmente, si están alterados, aumentados, hay que pensar en calcificaciones metastásicas, y si están normales, pensar en que sean unas calcificaciones distróficas por patologías por depósito. Si está ante un trasplante, pensar en un trastorno linfoproliferativo, que es la complicación más frecuente posterior a los trasplantes de órganos sólidos, principalmente el pulmón, y tiene una incidencia del 5 al 20%. Aquí estamos viendo entonces un paciente de 54 años con diagnóstico de un trastorno linfoproliferativo después de un trasplante de riñón. Esto es una imagen de tomografía en corte axial, donde se están mostrando múltiples nódulos supraumbilicales en la pared abdominal. Y la biopsia posterior reconfirmó este diagnóstico. Y acá estamos viendo los procesos difusos por paniculitis pancreática, que es una manifestación rara de necrosis grasa subcutánea que se asocia en un 1% en los pacientes con antecedente de adenocarcinoma pancreático o pancreatitis. Esto se debe básicamente por un mecanismo relacionado con los altos niveles de lipasa sérica, y siempre se debe hacer biopsia. Aquí estamos viendo entonces un paciente de 46 años con episodios previos de pancreatitis. Esto es una tomografía en corte axial que muestra múltiples áreas con
pequeños nódulos subcutáneos en la pared abdominal, que serían estos, y con la flecha lo que estamos viendo es una necrosis grasa. A este paciente se le tomó una biopsia y bueno, se le diagnosticó esto. Como conclusión tenemos que las masas de la pared abdominal se clasifican en función de su composición y las imágenes deben complementarse con la historia clínica para poder llegar a un diagnóstico correcto. Gracias.